Soy Ismael García Villarejo y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 21 de septiembre. Inversores, muy bienvenidos. Os estábamos esperando Carlos y yo. Carlos Farrás, que es socio director de BPM Finanzas. Gracias por venir hasta nuestros estudios, gracias por venir a Finanzas.com y repasar el cierre de los mercados europeos así en una conversación un poco sin guión y espontánea. Lo que se suele decir a puerta gallola, ¿no? Ah, exacto. Sí. O sea, literalmente, Carlos, gracias por dejarte atracar. Vale, encantado. Muchas gracias por vuestra invitación. ¿Eres de los inversores que está preocupado por Evergrande? Pues la verdad es que soy de los inversores que me gusta tomar las decisiones de manera racional y lo que he hecho es informarme de ver el impacto que puede tener y después de hacer todo ese análisis estoy más tranquilo de que vemos que el impacto en principio es muy limitado, ¿no? O sea, es decir, no es para pensar que es un Lehman, ni muchísimo menos, ni la sobrereacción que ha podido tener el mercado en estos momentos. Okay, entonces, cuéntanos un poco, ¿a qué crees que se debe la espantada de los bancos de la sesión de ayer? Por ejemplo, que el IBEX Bancos ha recuperado y todo lo que se dejó ayer. Es eso que ya nos da una pista, ¿no? Bueno, pues no tiene mucho que ver, o sea, porque podrías pensar que al final los 300 billion que tiene de deuda Evergrande, pues está muy concentrado en China. De hecho, solo un 6% de todas las emisiones está comprado por el internacional, por lo tanto, su impacto en el caso de que quebrara, que no es el caso todavía, o por lo menos no se ha anunciado, pues la verdad es que es bastante limitado. Y luego hay que tener en cuenta que la mayoría de los prestamistas de esa compañía son bancos que están, la mayoría de ellos, nacionalizados por el gobierno chino, ¿vale? Entonces, creo que eso tiene poco que ver con el BBVA o Santander y demás, ¿no? Digamos que como te comentaba antes de iniciarte esto, es que el mercado es muy ciclotímico, ¿no? O sea, es decir, estamos de muy buen rollo a estoy muy preocupado, ¿no? Entonces, pues fíjate que lo que no puedes entender es que alguien estuviera vendiendo bancos ayer y hoy están subiendo, han recuperado todo lo perdido, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que me preocupa de todos estos es aquellos inversores que se han dejado llevar por ese impulso natural de me salgo mientras que vemos qué pasa y luego se han dado cuenta que no pasa nada. Si no te preocupa Evergrande, solo vamos a ver, es que han recuperado más de un 5% en un día, o sea que no está mal los bancos indexados en el IBEX. Concretamente, estoy con las pantallas de Finanzas.com y han cerrado. Ayer veníamos de pérdidas de un -5 y estamos hoy en un +0,26, o sea que no está mal. Si no te preocupa Evergrande, Carlos, ¿qué es lo que te preocupa? Danos alguna pista. Bueno, yo creo que ahí, o sea, te quiero decir, a nivel de, lo de Evergrande, lo que es un ejemplo un poco de lo que está pasando, ¿no? Que es que en el mundo el nivel de deuda se ha disparado, ¿vale? Y además se ha disparado con tipos muy bajos. Entonces, lo que debería preocuparnos es el fuerte endeudamiento que estamos viendo, no solo en esta compañía constructora china, sino en los gobiernos, en las corporaciones y demás, ¿no? Además de eso, estamos viendo que cada vez estamos más endeudados, pero que nos pagan menos de rentabilidad por prestarles ese dinero, ¿vale? Lo cual es como un poco raro, ¿no? Porque si yo estuviera muy endeudado y te pidiera 10.000 euros o 5.000 euros, me dijeras, no te lo quiero prestar, o si te lo quiero prestar, te lo voy a prestar a un... Más carito, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, eso todo se debe a los bancos centrales que, como sabes, que además no me parece mal lo que han hecho, ¿vale? Es decir, que cuando hemos tenido el COVID, la única manera de salir de esa situación era inyectando liquidez en el sistema, ¿vale? Que no tuviéramos un crack como tuvimos en el 2007-2008 a nivel financiero, ¿vale? Y luego, por otro lado, que los gobiernos metieran unas medidas de estímulo a nivel fiscal importantes, ¿vale? Que se han destinado de maneras diferentes en cada uno de los países, pero por ejemplo en Estados Unidos por los cheques que se entregaban y ahora vendremos con los gastos de infraestructura y demás, ¿no? Yo creo que al final lo que nosotros estamos percibiendo como riesgo es que estamos viendo una recuperación de ciclo después del COVID, ¿vale? Que hemos visto crecimientos del PIB importantes, ¿vale? Desde los mínimos, que veremos que ese crecimiento se va a ralentizar, o sea, es decir, vamos a ir a tasas más normales de crecimiento, pero por otro lado tenemos valoraciones de final de ciclo, ¿vale?
Porque claro, estamos iniciando un nuevo ciclo que yo por lo menos creo que con los gastos de infraestructura que va a haber que durará 2 años, pero sin embargo las valoraciones estamos a final de ciclo. Y sobre todo te diría más en la parte americana. O sea, es decir, que miramos un poco todas las valoraciones y están muy caras, ¿vale? Con respecto a sus métricas históricas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gestores que justifican esas valoraciones por los bajos tipos de interés, ¿vale? Por las alternativas de inversión que hay, pero bueno, la realidad es que estamos ahí, ¿no? Nosotros, yo creo que valoraciones así no veíamos hasta el año 2000, antes del .com y demás. Pero ves ahí la palabra maldita, que siempre nos gusta, sobre todo a los periodistas financieros nos encanta, y además, como has dicho, .com, te la voy a poner inmediatamente sobre la mesa. Burbujas. ¿Hay riesgo de burbujas? ¿Ves por alguna parte alguna burbuja, por ejemplo? No sé si en Estados Unidos, pero aquí algunos empezamos a temer ya porque las energías renovables estén empezando como mínimo a crear burbujitas. No sé si tú compartes este diagnóstico. No, yo no tanto como burbuja, porque burbuja sería, bueno, a lo mejor algún caso concreto de los vehículos eléctricos que hemos visto, incluso en China, de compañías que se han disparado por tal, pero vamos, eso es una cosa como muy concreta o muy tal. Lo que vemos son valoraciones muy caras y simplemente yo como inversor lo único que sé es que comprando con valoraciones caras mi retorno esperado los próximos 10 años es bajo, o sea, nada más. Así que no te apetece. Claro, exacto, no sé, sí, exacto. Es una pereza. Sí. Bueno, porque puedes decir, bueno, puede ser que el año que viene siga subiendo, ¿vale? Sí. Pero puede ser que no. Y lo único que sí que sé es que estadísticamente a 10 años comprando valoraciones caras no vas a ganar dinero, ¿vale? Pero más que... Quiero decir, lo que sí que creo es que hay, a diferencia de otras situaciones, hay valoraciones en ciertos activos que son mucho más razonables. Es decir, tienes una parte que está muy de moda. O sea, lo que se debería tratar como inversores es vender aquellos activos que están de moda, hacer caja, porque es el mejor momento para hacerlo, ¿vale? Irte a otros activos que no estén tan de moda, ¿vale? O que estén más... pues digamos, que ahora mismo no está el inversor mirando para ellos y tal, ¿no? O sea, es que te puedo poner ejemplos de, por ejemplo, el sector telecomunicaciones, ¿vale? Que el sector telecomunicaciones, si tú te miras, está por debajo de los niveles está a niveles del 96, 98, en términos de cotización el índice y de valoraciones, pues las tienes con una rentabilidad por dividendo del 5, ¿vale? Aunque no te fueran a subir mucho, o sea, hoy en día con los tipos que hay, una compañía que se mantenga estable, que a nivel de cotizaciones y te paga un 5, está fenomenal. Y eso es lo que tenemos que aprender. Es el problema de la rentabilidad que estamos viendo desde hace unos meses, ¿no? ¿De dónde la sacamos, ¿no? Sí, y aparte que luego hay una tendencia que pensamos que los retornos pasados se tienden a repetir de manera constante. Y de hecho yo te diría que si tú pensaras que te da la renta variable americana con un plazo de 20 años, 25 años, tienes que pensar retornos del 8%, 9% anual. ¿Vale? No retornos del 20%. O sea, es decir, cuando tienes retornos del 20%, lo normal es que el año siguiente no suba. O sea, si hiciéramos un poco la media y cosas así, ¿no? Entonces la gente considera que cuando está en renta variable tiene que ganar por lo menos un 20%. No, mire, es que la media, si usted mira del largo plazo, tiene que estar pensando en retornos del 9%. De hecho, hay una estimación, que no me acuerdo si era de JP Morgan, que te venía las previsiones de rentabilidad de los diferentes activos a 10 a 15 años. Y salvo la renta variable emergente, que te venían retornos del 6% anualizado, me parece que en renta variable americana la estimación era 2,5% de rentabilidad anualizada. Por lo tanto, pues probablemente ahí lo que comentaba antes, ¿no? El riesgo que estás asumiendo para sacar un 2,5, pues a lo mejor no está muy compensado. Y en un mundo en el que preocupa más o debería preocuparnos más la deuda que no Evergrande, según tu punto de vista, ¿cómo deberíamos movernos en los mercados? Por ejemplo, no sé si nos puedes, hasta donde puedas leer, esto es como los super tacañones, ¿no? ¿Cómo te has movido hoy? Bueno... ¿Qué decisiones has tomado hoy? Pues hoy te diré que ninguna. Está bien, es una decisión, ¿eh? Bueno, no, porque más que nada porque las decisiones no las tomas diariamente, o sea, no dependen de... O sea, la única decisión que hemos tomado hoy es, después de analizar la situación de Evergrande, era qué implicaciones podía tener y en base a eso tomar decisiones. Hemos analizado que el impacto es limitado, por lo tanto no tenemos que cambiar la estrategia en ese sentido, ¿no? Lo que sí que te digo es que en la parte de renta fija, pues una de las decisiones que hemos tenido que tomar es estar en duraciones bajas, quiere decir que si voy a tener un bono que me paga poco, pues no lo quiero tener a 10 años, aunque me pague un pelquín o más, porque si mañana suben tipos o se
se exige mayor interés por esa deuda, por el riesgo que estás asumiendo, pues si tienes bonos de duración más corta, tienes menos sensibilidad a la subida de tipos de interés, tienes menos impacto en precio y cuando venzan esos bonos los renuevas a tipos más altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues estamos con duraciones más bajas y luego, sorprendentemente, te diré que veo más oportunidades en la deuda emergente, pese a todo lo que ha pasado con Evergrande, en términos de rentabilidad riesgo. Está muchísimo más compensado y los diferenciales están un poco en la media de los últimos años en la parte de deuda emergente. Y en deuda emergente tienes constructoras que ya está, por ejemplo, ya se sabía que tenía problemas y mucha gente del mercado lo sabía, pero hay muchas otras compañías que son fabulosas y están en países emergentes. ¿Qué tendría que pasar para que volvieras a considerar atractiva la deuda, por ejemplo, de la zona del euro? Sé que la pregunta es complicada, pero a ver si nos das alguna orientación. No, bueno, si me lo preguntas a mí, te voy a contestar una cosa. Si le preguntaras a un plan de pensiones que tiene que pagar unas primas a sus asegurados y demás, a lo mejor con un 1% le valía, ¿no? Pero bueno, como estás tú aquí, ¿no? Los planes de pensiones, pues sí. A ver qué nos dices. Bueno, a ver, yo creo que si te diría que, por ejemplo, los 10 años, los bonos gubernamentales, empiezo con la parte de menor riesgo, ¿vale? Si los 10 años históricamente te pagan 5%, que tiene sentido, por prestarle el dinero a un Estado a 10 años, que no lo vas a recuperar hasta dentro de 10 años, te van a pagar ese 5 y a los 10 años te vuelven tu capital. Pues un torno a un 5, un 4% me parecería que tendría sentido con una inflación del 2, ¿vale? Porque al final tu retorno después de inflación estarías hablando en 2%. Ok, ¿vale? Eso es lo que me parecería razonable, ¿vale? En la parte de los corporativos, que ahora, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando tú le prestas el dinero a una compañía, pues le tienes que pagar un poquito de prima, o sea, te tienen que pagar un poquito de prima además por el riesgo que estás asumiendo. No es lo mismo prestar el dinero al gobierno español que a Telefónica, ¿vale? Y esos diferenciales están en mínimos, están en torno al 0,8. Pues bueno, un 1,5, un 2%. Que eso quiere decir que a lo mejor, pues, si en el gobierno de España me pagan un 5% de 10 años, estos me tendrán que pagar un 6, un 6,5, ¿vale? Eso, te estoy hablando de cosas que me parecen razonables. Y en la parte de high yield, de deuda de alto riesgo, pues ahora me parece que los diferenciales, no sabría decir de qué niveles están, pero vamos, imagínate que están en torno al 3% o algo así, pues pueden que estén al 4 o al 5, o sea que por asumir ese riesgo de más, pues que te lo pagan un poquito más alto. Carlos, déjame que empiece a repasar datos de cierre, porque estamos ya al borde de cumplir con nuestro tiempo. El IBEX ha mejorado un 1,16% hasta los 8.756 puntos, o sea, volvemos a superar los famosos 8.700. Yo siempre me pregunto si estas barreras psicológicas sirven de algo. Vosotros le hacéis mucho caso. Yo no. Me alegra saber que también tengo compañía con esto. Ayer me secundaron cuando dije que estaba un poquito ya cansado de Elon Musk. Y me alegra que se me secunden con esto también. No, pero bueno, te quiero decir, hay gente que mira las líneas móviles que se cortan. Sí, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que como a nosotros me gusta invertir por fundamentales. O sea, me preocupa más, pues, oye, ¿cuál es la evolución de la economía? ¿Cuántos empleos se están creando? O cómo es, si estoy invertido en una compañía, cuáles son las previsiones de ventas que tienen. Que saber si hemos roto 8.700, lo que sea. Pues hoy se han roto 56 puntos arriba sobre la barrera de los 8.700. El Eurostock 50 cae un 2,11% hasta los 4.043 puntos. El Dow Jones, a esta hora en la que estamos haciendo podcasting, está en 3.970,40 puntos, todavía cayendo, pérdida sobre pérdida, en un menos 1,78%. Y dos cifras que nos gusta compartir siempre tradicionalmente con vosotros. El cruce euro-dólar está a 1,1730, que es menos 0,14% sobre la sesión de ayer. El petróleo viene un poquito más caro que ayer, en 74,20 a un 0,09%. No sé cómo ves tú ahí el petróleo con estos niveles. ¿Son confortables? ¿Los ves más arriba, más abajo? Bueno, a ver, aquí hay una cosa que es que si vamos a gastarnos todos el dinero, los gobiernos, en infraestructuras, pues para hacer una infraestructura de cualquier tipo necesitan materias primas. Por lo tanto, si hay una fuerte demanda de materia prima, sube la materia prima. Y además lo que ocurre es que si tú te pones a mirar el comportamiento de las materias primas los últimos 5 o 10 años, pues es que lo han hecho realmente mal y se ha invertido muy poco por parte de las compañías mineras en nueva exploración porque las materias primas estaban bajas, ¿no? Entonces, tú el ajuste de la oferta, es decir, que aumente la producción de petróleo, bueno, en el caso del petróleo no, porque está la OPEP, ¿no? Pero en otras materias primas, como pues el cobre o lo que sea, tardas a lo mejor 4 años en aumentar la producción, ¿vale? Entonces, tú ahora lo que vas a tener es, por parte de los gobiernos, un gasto de infraestructuras importante que necesita materias primas, ¿vale? Si van a hablar las carreteras, van a hacer nuevos aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces,
creo que no se va a relajar la demanda de materias primas. O sea, te quiero decir, probablemente a lo mejor algunas que se han disparado, pues vuelvan un poco más a la media normal, pero que te quiero decir que no creo que vayamos a ver unas fuertes caídas de las materias primas porque no esperamos una desaceleración de la economía. Carlos Farrás, socio director de DPM Finanzas, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. A vosotros. Y a vosotros, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.